Saludos. Piensa por un instante en la última decisión importante que tomaste. ¿Fue realmente tuya? ¿O fue el eco de las voces que te rodean, sus expectativas, sus miedos, sus normas invisibles? La mayoría cree que pensar con claridad es cuestión de inteligencia. Pero Maquiavelo sabía algo diferente. La mente humana no busca la verdad, busca sobrevivir. Y en esa lucha la claridad no es un don, es un arma. Cada pensamiento que tienes está contaminado por deseos, emociones y por la necesidad de parecer correcto. Si no aprendes a observar esas sombras dentro de ti, nunca decidirás con precisión. Solo reaccionarás, como una pieza más dentro del juego de otro. Pensar con claridad es separarse del ruido. Es ver la realidad tal como es, no como te gustaría que fuera. Y quien logra eso, deja de ser manipulado para convertirse en el manipulador. Así que si buscas comprender cómo los estrategas del pasado, como Maquiavelo, veían el pensamiento como un instrumento de poder, quédate hasta el final. Dale like y suscríbete, porque lo que estás a punto de aprender no es simple psicología. Es control mental consciente. Maquiavelo no escribía para los virtuosos, escribía para los que entienden que el mundo pertenece a quienes saben pensar con frialdad. Él observó que la mayoría de las personas actúan movidas por dos fuerzas invisibles, el deseo y el miedo. El deseo de obtener lo que quieren y el miedo a perder lo que ya tienen. Ambas fuerzas nublan la mente, distorsionan el juicio y hacen que el pensamiento se doblegue ante la emoción. El primer paso para pensar con claridad no es ser positivo, sino ver sin temblar. Cuando la emoción se apodera de ti, tu mente ya no analiza, reacciona. Por eso los estrategas aprenden a mirar la situación desde fuera, como si observaran a otro tomar la decisión. Esa distancia emocional es lo que Maquiavelo llamaba virtud, la capacidad de mantener el control incluso cuando todo arde a tu alrededor. Imagina a un gobernante rodeado de enemigos, rumores, traiciones. Si se deja llevar por la ira o el orgullo, está perdido. Pero si respira, calcula y observa el tablero con frialdad, entonces cada movimiento de sus rivales se vuelve predecible. No porque vea el futuro, sino porque entiende la naturaleza humana. Pensar con claridad es un acto de poder porque implica dominar tus impulsos antes de dominar a los demás. Cuando aprendes a ver tus emociones como señales y no como órdenes, empiezas a gobernarte a ti mismo. Y quien se gobierna, ya tiene ventaja sobre todos los que aún luchan contra su propio caos interno. Pensar con claridad no significa eliminar las emociones, sino comprender su lenguaje oculto. Cada emoción es un mensajero disfrazado. El miedo, por ejemplo, no siempre advierte peligro. A veces revela apego. Y el deseo, tan seductor y brillante, a menudo es solo el reflejo de algo que alguien más te hizo creer que necesitabas. Maquiavelo comprendía esto mejor que nadie. Sabía que el ser humano no decide desde la razón pura, sino desde un campo invisible de intereses, percepciones y apariencias. Por eso aconsejaba al príncipe no solo entender la lógica del poder, sino también las pasiones de los hombres. Porque quien controla las emociones, propias y ajenas, controla las decisiones. La claridad mental comienza cuando aprendes a sospechar de tus propios pensamientos. Pregúntate, ¿por qué creo que esto es lo correcto? ¿Quién se beneficia si yo actúo así? Esa pregunta tan simple puede desnudar la influencia de la sociedad, la familia o el deseo de aceptación. El pensamiento claro no busca comodidad, busca precisión. Y la precisión mental siempre incomoda. Los psicólogos modernos lo llaman metacognición, la capacidad de pensar sobre lo que piensas. Pero Maquiavelo ya lo practicaba siglos antes, cuando observaba cómo los hombres se engañaban a sí mismos mientras creían engañar a otros. Esa lucidez le permitió ver un principio que sigue siendo brutalmente cierto. La mayoría actúa por impulso, unos pocos por estrategia. Imagina una situación cotidiana.
Te ofrecen un nuevo trabajo, aparentemente mejor pagado, pero con un entorno incierto. Tu mente emocional grita tómalo, por ambición, o recházalo, por miedo. La mente clara no grita, observa, calcula, pesa la información con desapego. Y solo después decide no por impulso, sino por conveniencia. Maquiavelo habría dicho: el que se mueve por sentimientos será movido por los sentimientos de otros. Y tenía razón, porque en cada decisión apresurada hay una rendición disfrazada de confianza. Cada vez que decides sin claridad, alguien más ha decidido por ti. Pensar con claridad es un arte cruel. Te obliga a mirar dentro de ti y descubrir cuánto de tus elecciones son tuyas y cuánto son herencia del miedo o del deseo ajeno. Pero cuando lo logras, tu mente se vuelve un arma silenciosa. No necesitas reaccionar, anticipas. No necesitas gritar, comprendes. Y en ese instante, el mundo deja de parecer caótico. Solo se revela como un tablero lleno de movimientos previsibles. El pensamiento claro no surge del ruido, sino del silencio interior. Maquiavelo sabía que quien no domina el silencio, no domina el juicio. Porque el ruido no siempre viene de fuera, viene de la mente que no soporta esperar, de la mente que teme perder control. El pensamiento precipitado es el refugio del débil. La calma, en cambio, es el campo de batalla del estratega. Observa a los grandes jugadores de poder de la historia o del presente. Ninguno se apresura. Su pausa no es lentitud, es cálculo. Cada silencio suyo está lleno de movimiento invisible. Mientras los demás hablan, justifican o reaccionan, ellos observan patrones. Y cuando finalmente actúan, lo hacen con una precisión que parece intuición. Pero es solo análisis disfrazado de instinto. La neurociencia lo confirma. El cerebro humano no puede decidir bien bajo presión emocional. Cuando el cortisol, la hormona del estrés, inunda el cuerpo, la corteza prefrontal, esa zona encargada de razonar, se apaga. El pensamiento se nubla, la percepción se distorsiona y el impulso se convierte en el nuevo amo. Por eso, los estrategas aprenden a hacer algo que la mayoría teme: detenerse antes de actuar. No por indecisión, sino por dominio. Detenerse significa observar tus pensamientos como si no fueran tuyos, verlos aparecer, uno tras otro, como actores en un escenario. Algunos te susurran miedo, otros te venden ilusiones. Tú los miras a todos y no te unes a ninguno. Eso es claridad, la distancia entre el pensamiento y el pensador. Maquiavelo habría llamado a esa práctica el ojo del poder. El ojo que no parpadea cuando los demás se dejan cegar, porque quien piensa con claridad no busca tener razón, busca entender, y entender es más peligroso que cualquier verdad. El que entiende puede predecir, el que predice puede influir, y el que influye no necesita imponerse, solo sugiere con la calma de quien ya sabe cómo se moverán las piezas. Esa es la esencia del pensamiento claro. Ver el juego completo sin volverte parte del juego. Mientras los demás se consumen en emociones y argumentos, tú ves los hilos. Y una vez que ves los hilos, nunca vuelves a creer en la casualidad. Pensar con claridad también exige una cualidad que pocos están dispuestos a cultivar: la frialdad moral. No significa carecer de ética, sino entender que la moral cambia con el contexto, y que quien se aferra a una sola visión del bien y del mal termina siendo manipulado por quienes saben moverse entre las sombras. Maquiavelo observó que los hombres buenos, en su intento por parecer justos, terminan siendo previsibles. Y lo previsible es controlable. El pensador claro no busca parecer justo, busca ser eficaz. Su brújula no apunta al aplauso, sino a la consecuencia lógica de sus decisiones. Si una acción es necesaria, la ejecuta. Si no lo es, la descarta. Sin adornos, sin culpa. La mente común teme a las decisiones difíciles porque siente que debe justificarlas ante los demás.
La mente estratégica sabe que la justificación es una trampa emocional. Cada vez que te explicas, te debilitas. Revelas tus motivos, tus límites, tus temores. Por eso los que dominan el pensamiento claro prefieren el silencio. Porque el silencio no puede ser refutado, solo temido. En psicología esto se llama control cognitivo. La capacidad de mantener la atención en lo esencial, eliminando todo lo que no sirve. Los que piensan con claridad no buscan más información, buscan información útil. La sobrecarga de datos, lo que hoy llamamos infoxicación, es el enemigo moderno de la claridad mental. El cerebro se satura, la emoción se infiltra y el juicio se enturbia. Por eso, los estrategas reducen, filtran, simplifican. Menos estímulos, más comprensión. Menos opiniones, más análisis. Menos reacción, más intención. Imagina un escenario. Estás en medio de una negociación. La otra persona habla rápido, te llena de argumentos, cifras, promesas. Tú escuchas, sin responder. Su ansiedad crece con cada segundo de tu silencio. Entonces lo ves, el patrón de su miedo, la grieta en su máscara. Habla demasiado porque teme perder control. Y tú, que observas sin hablar, ya lo has ganado. Esa es la verdadera claridad. No ver solo los hechos, sino los motivos ocultos que los sostienen. El pensamiento común busca respuestas. El pensamiento claro busca estructuras. Y una vez que ves la estructura, no importa que cambie en la superficie, siempre sabrás dónde está el punto de presión. Maquiavelo lo entendía. No triunfa quien tiene más fuerza, sino quien entiende la lógica del movimiento humano. Porque la mente que se domina a sí misma, domina las circunstancias. Y cuando logras ese estado, las decisiones dejan de ser un dilema. Se vuelven un acto natural, tan sereno como inevitable. Pensar con claridad es un privilegio reservado a quienes se atreven a mirar más allá del velo de lo obvio. Porque la verdad no se esconde detrás de los secretos ajenos, sino detrás de tus propias ilusiones. La mayoría no piensa con claridad porque teme lo que podría descubrir si lo hiciera. Teme descubrir que sus creencias no son suyas, que sus decisiones son reacciones disfrazadas de voluntad, que su vida entera ha sido una serie de respuestas programadas por la costumbre y el miedo. Maquiavelo comprendió que la mente humana no busca la verdad, busca consuelo. Por eso, el pensamiento claro es incómodo. Y quien lo practica se vuelve un extraño entre los suyos, porque la claridad te separa de la multitud que necesita certezas, te separa de los discursos que tranquilizan, te separa de la manipulación emocional que sostiene la mayoría de los vínculos humanos. Pensar con claridad es perder parte de tu inocencia, pero a cambio, obtienes algo infinitamente más valioso, el control de tu destino. Los sabios antiguos hablaban de la mente como un espejo que refleja la realidad sin distorsión, sin deseo, sin juicio. Pero para que el espejo refleje con precisión, primero debe estar limpio, y limpiar la mente es una tarea brutal. Hay que quitarle el polvo de las emociones, los residuos del pasado, los reflejos condicionados por años de manipulación social. Cuando lo haces, empiezas a ver el mundo no como quieres que sea, sino como realmente es. Y ese momento, aunque solitario, es el inicio de la verdadera libertad. Maquiavelo sabía que la claridad otorga poder no solo sobre los demás, sino sobre el propio tiempo. Quien piensa con lucidez no corre, espera, no reacciona, anticipa, no depende de las circunstancias, las diseña. Es el tipo de mente que mientras otros se ahogan en la incertidumbre, permanece inmóvil, calculando, observando, comprendiendo. Y cuando se mueve lo hace una sola vez. Pero esa única vez basta para cambiarlo todo. Los psicólogos modernos dirían que es autorregulación cognitiva. Los antiguos lo llamaban sabiduría. Maquiavelo lo llamó virtud política. Tú puedes llamarlo como quieras, pero al final es lo mismo.
la capacidad de pensar por encima del ruido. El mundo actual no premia la claridad, premia la rapidez, la emoción, la reacción inmediata. Premia al que grita más fuerte, no al que entiende mejor. Por eso, si logras detenerte, observar, respirar y pensar con precisión, te vuelves una rareza. Y toda rareza, en un mundo de ruido, se convierte en poder. Piensa en esto. La mayoría camina en la oscuridad, convencida de que sabe a dónde va. Pero tú, que has aprendido a ver, ya no tropiezas con las mismas piedras. Tú eliges el camino, no porque te lo indiquen, sino porque lo trazas. Eso es pensar con claridad. Eso es decidir con intención. Eso es lo que Maquiavelo comprendió cuando escribió que los hombres olvidan antes la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. Porque el pensamiento claro revela las verdaderas prioridades de la mente humana: poder, control, supervivencia. Y quien las comprende deja de ser víctima del juego para convertirse en su arquitecto. Así que recuerda esto: cada vez que detienes tu impulso y eliges pensar, estás rompiendo una cadena invisible. Cada vez que analizas antes de reaccionar, estás ganando terreno en el tablero invisible de la influencia. Cada vez que decides con claridad, estás afirmando tu dominio sobre el caos. Esa es la esencia del pensamiento maquiavélico: la libertad nacida de la comprensión, la serenidad como forma de poder, y el poder como expresión suprema de una mente despierta. Si has llegado hasta aquí, no fue por casualidad. Sientes que hay algo más profundo detrás de cada decisión, detrás de cada pensamiento, detrás de cada máscara humana. Y en este canal, es exactamente eso lo que exploramos. Dale like a este video si esta forma de pensar resonó contigo. Suscríbete y únete a esta comunidad de mentes despiertas que buscan ver el mundo sin filtros, comprender lo que otros no se atreven a mirar y usar el conocimiento como herramienta de poder. Porque aquí no solo entenderás cómo piensa la mente, aprenderás a dirigirla, y quien dirige su mente, dirige su destino.